Bueno, buen día. Me escribí lo que voy a decir. Sí, específicamente es un agrado para mí presentar a Flavio hoy y honrando la solemnidad de estos seminarios de inducción a los nuevos investigadores adjuntos del instituto. Por el año pasado nos dimos cuenta que este era un momento de presentación. Voy a remitirme mayoritariamente a la parte académica de la carrera de Flavio. Para contarles quién es Flavio, para los que no lo conocen, Flavio es egresado de aquí de Bioquímica, Facultad de Ciencias, formación de posgrado aquí en Uruguay también, en el marco de PESIGA, maestría en bioinformática, luego doctorado en Ciencias Biológicas. La mayoría de su actividad académica la realizó como estudiante o investigador del IPSE, Clemente Estable. En particular, trabajando en la función, en la predicción de genes de animales, de modelos animales, por métodos computacionales. El trabajo que realizó Flavio en estos años y que continúa ahora como investigador ya consolidado en el instituto, es sobre inteligencia artificial en biología. Si bien esto antes tenía otros nombres, como predicciones automáticas o machine learning, eran nombres menos fancy que los que actualmente conocemos, grandes rasgos, lo que ha hecho Flavio en su carrera académica ha sido lo que hoy llamaríamos IA. Siendo estrictamente objetivos, de hecho, Flavio es un pionero a nivel nacional en el tema de la inteligencia artificial y es autor del que se podrá considerar el primer paper de IA aplicada a biología publicado estrictamente desde el territorio nacional, ya hace una década de esto. Su independencia intelectual y su proactividad a la hora de generar nuevos espacios de investigación queda claramente expresada en que Flavio, quiero contar esto porque capaz que no lo sepan, es el autor principal de todos sus trabajos, inclusive los trabajos que salieron publicados en su etapa de formación de grado y posgrado, cosa que no es normal en las ciencias biológicas. Quiero contar también este relato de otra manera menos cronológica, porque quiero destacar que Flavio tiene un historial académico singular y eso lo convierte en un científico singular. En cualquier ecosistema científico del primer mundo, vamos a decirlo así, si uno ve el CV de Flavio está lleno de red flags, banderas, alertas. Abandonó su carrera múltiples veces, se graduó de serigrafista antes que de bioquímico, pasó más horas presentando cine que leyendo Leninger, pero por suerte la contratación de Flavio como investigador de plantilla en el instituto, el último llamado es una muestra de que el IP puede hacer cosas fuera del libreto y apostar a díscolos, los cuales casi siempre aportan justamente lo que no esperábamos, como por ejemplo alguien que sabe mucho de IA en un momento donde la IA se puso de moda. Destaco para terminar que en su carrera singular también encontró un entorno singular, como es la UBIPA, y en particular la UBIPA de Rosario, donde Flavio pone sus capacidades al servicio de los datos que producen las herramientas proteómicas, guiadas por preguntas microbiológicas. Así que bienvenido, Flavio, al mundo de los procariotas, iglesia de la cual yo también me convertí hace muy poco, así que bienvenido. Los dejo con la presentación. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias. Voy a poner el tiempo. Una cosa que no les dije también es que Flavio es la primera presentación de los investigadores adjuntos senior que entraron el año pasado. ¿Está? Ahí está. Y luego vamos a seguir teniendo las otras presentaciones y capaz que alguna de invitados externos intercaladas. ¿Está? Sí. Es verdad. Bueno, ahí va. Bueno, muchas gracias, Bruno, por la presentación. Como disclaimer, lo que yo voy a presentar hoy es el proyecto que presenté en el concurso. No voy a presentar resultados nuevos, es proyectos y planes y un poco de historia y contexto, como disclaimer. Entonces, mi proyecto se llama Inteligencia Artificial para la Predicción Computacional de Funciones a partir de interactomas de proximidad y enriquecimiento funcional local. Entonces, como introducción, determinar la función de un solo gen puede ser de enorme relevancia para cualquier actividad que se beneficie de entender los procesos biológicos. Y eso puede ir desde entender los procesos de desarrollo, los procesos patológicos, el desarrollo de fármacos, la producción de alimentos, la producción de energía, los procesos neurodegenerativos, cómo se regulan los ecosistemas, los procesos de degradación de ecosistemas. Cualquiera de esos campos se podría beneficiar enormemente, eventualmente por discernir, por establecer la función o las funciones de un solo gen.
¿A qué nos referimos con función de un gen? ¿De qué estamos hablando? En este contexto, en el contexto de esta charla, en el contexto de mi trabajo, nos estamos refiriendo a Gene Ontology, que a Rosario le encanta. Gene Ontology, probablemente todos la conocen, no sé si muchos la conocen más en profundidad, es una ontología. Una ontología es una representación de un campo del conocimiento, es un concepto que viene de la ciencia de la computación. Lo que buscan las ontologías es ordenar todo lo que se sabe de algo. Gene Ontology lo que busca es ordenar todo lo que se sabe de las funciones de los genes. Son 3 grafos, están acá representados, que están formados por nodos. Cada nodo es lo que se llama un término Go, una palabrita, un término, que tiene una definición muy precisa y que remite a una posible función que puede tener el producto de la expresión de un gen. Todas esas funciones están ordenadas de manera jerárquica, con un nodo raíz, que es el nodo más básico, que corresponde a cada una de las ontologías, que son procesos biológicos, función molecular y componente celular. Y en cada una de estas ontologías lo que se intenta es capturar todos los distintos aspectos de la biología de la expresión de los genes. ¿En qué proceso biológico participa una proteína? ¿Con qué mecanismo molecular lo hace? ¿Y en qué parte de la célula eso sucede? Por ejemplo, no sé, solo por poner un ejemplo, el citocromo C podríamos decir que tiene actividad oxitorreductasa, le correspondería un término de esta ontología. Participa de la fosforilación oxidativa, le corresponde un término de esta ontología, y eso sucede en el espacio intermembrana de la mitocondria, y eso es un término de esta ontología. Entonces, en teoría, si representamos los genes así a lo largo del genoma, en teoría cada gen debería tener por lo menos una etiquetita de cada una de las 3 ontologías. ¿Ah? Lo que pasa, la realidad es que acá tenemos datos que van hasta el 2019, las secuencias depositadas en UniProt crecen a pasos agigantados, y la proporción de secuencias que tienen al menos una de esas etiquetitas pegadas con evidencia experimental está acá abajo. Este gap es enorme y no va a parar de crecer en el tiempo. La velocidad a la que se secuencian las cosas, a la que se conocen nuevos genes, es mucho mayor que la velocidad a la cual se pueden anotar experimentalmente las cosas. Además, esas anotaciones tienen un sesgo enorme. Acá están representadas las 3 ontologías y vemos las anotaciones que corresponden a los 8 organismos modelo mejor anotados, que están ahí abajo. Acaparan el 75% de las anotaciones experimentales. El 75% de todas las funciones que se han podido establecer de manera experimental corresponden a esos 8 organismos, en las 3 ontologías. Y además lo que sabemos de esos organismos tampoco es mucho. Fíjense, esta figura va para conversar flor de rato, pero tenemos las 3 ontologías, los 8 organismos, y en verde está representado la proporción del genoma de Homo sapiens, por ejemplo, la proporción de genes a los cuales se les ha podido asignar un proceso biológico. La mitad del genoma de Homo sapiens no sabemos para qué sirve, en qué proceso biológico está involucrado. Y en otros organismos estamos hablando, no sé, de Drosophila, de C. elegans, organismos modelo que vienen siendo usados hace décadas. Y con evidencia experimental lo que sabemos es muy poquito. Si nos vamos al mundo procariota, nos encontramos con la inmensidad de la nada. Esto es solo un ejemplo, esto es un artículo que salió a fines del 2023 ya, donde se secuenciaron 150.000 metagenomas ambientales, y en este trabajo se describieron 400.000 nuevas familias de genes que no se conocían. Familias de genes con señales claras de conservación y señales claras de funcionalidad. ¿Ah? Este trabajo solamente triplicó las familias de genes que se conocían en bacterias y en arqueas. O sea, el tamaño de lo que no se sabe, en eucariotas más o menos lo sabemos, qué es lo que no sabemos, pero en procariotas ni siquiera tenemos mucha idea del tamaño y la dimensión de lo que no sabemos. Entonces, en este contexto es donde entra la anotación computacional de funciones de genes. Es un problema central de la biología, que lo que busca es tratar de, a esta parte negra que no conocemos, hacerle
anotaciones basándose en evidencia y mediante métodos computacionales, que eventualmente habrá que probar, pero que pueden guiar la experimentación. Esta es un poco el motivo de este campo, que ha dado lugar a este campo de estudio. Generar hipótesis que puedan guiar la experimentación a partir del conocimiento existente. Entonces, ¿cómo funciona un poco? ¿Cuál es la idea? Nosotros tenemos algunos genes con funciones conocidas y basándonos en los datos disponibles y formulando hipótesis biológicas, construimos modelos y algoritmos que eventualmente nos van a permitir asignarle a genes con funciones desconocidas una predicción funcional computacional, basándonos en aquellos modelos. Esas predicciones pueden dar lugar a nuevas hipótesis biológicas, a nuevos datos, y eventualmente una validación experimental a confirmar o no esa función, y vamos haciendo crecer esta parte de acá. ¿Sí? Por ejemplo, la secuencia. Las primeras cosas que se empezaron a usar para hacer esto hace ya décadas, la hipótesis que está ahí es la función de un gen está determinada por su secuencia. Nosotros conocemos la función de un gen, conocemos su secuencia, entonces si encontramos otro gen con una secuencia igual, le trasladamos la función. Eso es una anotación computacional que funciona muchas veces. Esto está en la base de BLAST, que con Gustavo coincidimos, merece un premio Nobel, el BLAST. Esto es uno de los ejemplos prototípicos. Ahora, esto tiene un montón de limitaciones que ya están bien establecidas y conocidas. La correlación entre secuencia y función es muy variable, depende mucho de qué funciones estamos hablando, a veces se cumple, a veces no. Y además esto es un tema que está creciendo mucho, el tema de los genes huérfanos. Hay entre estos recientes, entre un 10 y un 30% de cualquier genoma conocido son genes huérfanos. ¿Qué quiere decir genes huérfanos? Son genes que no tienen homología de secuencia con ningún otro gen conocido, incluso con especies cercanas. Genes que están solamente en una especie o en un orden y no se puede trasladar por homología su función desde ningún otro lado. Es un gen huérfano. Y estos genes, a medida que se ha ido secuenciando cada vez más organismos, se ha ido tomando conciencia de que son muy comunes, que no son una cosa rara, que entre un 10 y un 30% de cualquier genoma corresponde a genes huérfanos. Entonces, la secuencia es lo primero que uno hace, lo más básico, lo más lógico desde el punto de vista biológico, pero tiene un montón de limitaciones. ¿Cómo se ha avanzado en esto? Bueno, por un lado, acá, obteniendo nuevos datos, generando nuevos datos y sobre todo identificando y explorando nuevas variables predictivas, nuevas hipótesis. Otras cosas a partir de las cuales predecir la función de un gen, además de la secuencia. Por ejemplo, la estructura tridimensional, que hoy, hace poco, sabemos que la podemos obtener casi que bastante bien a partir de la secuencia, pero conociendo la estructura podemos inferir muchas veces las funciones de los genes. Los patrones de expresión, la forma en que los genes se prenden y se apagan en distintos contextos, en distintas situaciones, frente a distintos estímulos, de qué manera un gen se prende y se apaga, muchas veces informa y se usa, y ha sido usado, yo lo he usado, para obtener pistas de cuál es la función de ese gen en un organismo. Los perfiles filogenéticos, los patrones de presencia o ausencia de un gen a lo largo de muchas especies, también nos pueden indicar y dar pistas sobre sus funciones. Identificar nuevas variables predictivas es un área activa en este campo de la predicción de función. A partir de qué otras cosas podemos predecir función. Otra zona, otro lugar donde se avanza es acá, en el desarrollo de nuevos modelos, de nuevos algoritmos, de nuevas técnicas estadísticas para hacer funcionar este ciclo. Y ahí lo que se puso de moda hace unos años y ha copado todo es la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, me gusta más llamarlo a mí. Mi agente de prensa me recomendó usar inteligencia artificial, pero es aprendizaje automático que es en esencia estadística para mí. Pero muy brevemente, el aprendizaje automático es un término, el machine learning lo acuñó este señor, que era un ingeniero de IBM, Samuel, en el 59, que lo que hizo fue programó una computadora, ¿qué es esto?
para jugar a las damas, pero la gracia lo que hizo fue que la computadora aprendía a jugar cada vez mejor a las damas. Jugaba partidos contra una persona y la máquina podía ir aprendiendo estrategias de cómo aprender a discernir buenas de malas jugadas. No simplemente saber las reglas, aprender a jugar cada vez mejor. La lógica general se puede resumir acá, en los paradigmas de programación más tradicional, uno parte de reglas y de datos y lo que obtiene es una respuesta, y en este mundo se da un poco eso vuelta y uno parte de las respuestas y de los datos y lo que busca es encontrar las reglas. ¿Cuáles son las reglas que hacen llegar de acá a acá? ¿Ah? Es décadas de desarrollo, se han desarrollado un montón de cosas, ha tenido un montón de momentos de auge, de caída, se puso de moda, pasó de moda, en los últimos años se ha puesto muy de moda, en parte un poco de manera justificada, gracias al enorme boom de datos disponibles y al crecimiento en el poder de cómputo, a un montón de cosas que en realidad capaz que tienen 40, 50 años han empezado a brillar y a generar resultados maravillosos y funcionan muy bien, con muchos datos, con mucho poder de cómputo. Entonces, muy brevemente, podemos hablar de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado, uno está en una situación en la cual tiene cosas que pertenecen a categorías, cosas puntitos, que pertenecen o no a una o varias categorías, y la tarea, lo que uno busca hacer es asignar esas categorías, asignarle a esas categorías a las cosas. Trazar una frontera que separe los puntos de distintas categorías o predecir dónde un problema de regresión, esto es clasificación, en un problema de regresión lo que uno busca es reconstruir la línea a la que pertenecen estos puntos. En el aprendizaje no supervisado, los problemas son otros, las cosas no tienen categorías, las instancias no pertenecen a cosas, y lo que uno muchas veces en realidad busca hacer es saber si existen categorías que entre las cuales se puedan dividir las cosas. Ahí aparece el clustering, que también es un mundo gigantesco, hay 1000 millones de técnicas, variantes de clustering, que lo que buscan es ordenar los datos en grupos coherentes. Las técnicas de reducción de dimensionalidad, que están muy emparentadas y que lo que permiten muchas veces es poder al menos ver los datos que uno tiene que pertenecen a un espacio de dimensión 454, y entonces uno por lo menos ahí los puede ver, después los puede clusterizar. Estos métodos se empezaron a usar, si uno pone Machine Learning en PubMed o tiene algo más o menos así, todo el mundo empezó a usar esto en los últimos años, en las más diversas ramas de las biociencias, en todas partes. Yo alguna vez había buscado el número, no sé, habían 2000 reviews por año en PubMed que tenían la palabra clave Machine Learning. Reviews, una cosa así, una cosa descomunal. Se empezó a usar. En la predicción de función de genes también, esto es una figura de la última prueba CAFA. En el mundo de la predicción de función de genes se hacen competencias donde hay mucha gente que trabaja en esto en distintas partes del mundo. Tienen competencias cada tanto donde les dan un set de proteínas a predecir y después dejan pasar el tiempo, parecido a lo que se hace en las CASP. Acá lo que importa, lo único que quería decir es que ya en la edición anterior, en esta última, todos los mejores métodos tienen en común que usan aprendizaje automático y que integran datos de distinto tipo. ¿Ah? Este es un poco el mensaje que está ahí escrito. Los mejores métodos de predicción de función se basan en principio de aprendizaje automático e integran distintas variables predictivas. Entonces este desarrollo de las últimas décadas ha permitido pasar de esta figura, que es la que ya les mostré, a esta. Si nosotros le agregamos las anotaciones computacionales que se han hecho y que uno encuentra en las bases de datos, en realidad el panorama es ese, que es un poco más alentador. También hay que tener en cuenta que si uno va a buscar una función molecular de un gen de ratón, en realidad más de un tercio es algo que alguien predijo, pero que no sabemos si es verdad. Porque por ahora, según la ciencia, lo único que es verdad es el experimento de Mesada. Entonces, por ahora son predicciones. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Y esto de vuelta, son los 8 organismos mejor anotados. ¿Está? Pero bueno, se avanza por ahí. Entonces, ahora en esta diapo resume mi trabajo en el tema. Yo, como dijo Bruno, empecé utilizando transcriptomas temporales de cuerpo completo.
en Drosophila, buscando genes sinápticos. En el 2015 fue mi primer artículo. Después, un poco más adelante, en esta ya estaba en el doctorado, publiqué otra cosa en esta misma línea. Después ya en el doctorado lo que me interesó fue estudiar la distribución de los genes, los patrones de distribución a lo largo de los genomas de los grupos funcionales como variable predictiva. Y en esto publiqué estas dos cosas. Acá trabajaba con estos 5 eucariotas, levaduras, ciélenas, ratón, mosca y Homo sapiens. Acá, en el marco de este proyecto, orienté la tesis de ingeniería matemática de Diego Silvera, licenciado en matemática, que defendió y su tesis ahí con ese tema, orientado por mí. Después empecé a trabajar, a intentar encontrar maneras de usar los datos de single cell y de RNA bulk para hacer, usando datos de transcriptómica, seguir haciendo esto, y ahí apareció Sofía, que codirigimos con Gustavo, trabajando en C. elegans, buscando, después les cuento un poquito más de eso, y Javiera Quiroz, que es otra estudiante de maestría en bioinfo. Javiera está ahora tratando de terminar su tesis en Chile, Sofía la defendió hace poquitos días. Después apareció Ramiro, de Virus. Ahí fue mi primer pasaje al mundo procariota. Estamos también por terminar este año la tesis de... Tenés razón. Tenés razón. Me fui al mundo eucariota. Y este proyecto, que lo que busca es, ahí sí, está bien, procariotas, y usar interactomas espaciales de célula viva como variable predictiva. Entonces, el objetivo general del proyecto que yo presenté y que voy a tratar de llevar adelante es implementar modelos de inteligencia artificial capaces de predecir funciones de genes utilizando 2 variables predictivas independientes de la homología de secuencia, que ahora les voy a mostrar, que tienen que ver con el enriquecimiento funcional local y los interactomas espaciales. Y como estrategia general, hacer eso enfocándose en 2 procesos procariotas de relevancia biológica, biomédica e industrial, micobacteriales y espiroquetas. Entonces, primera variable predictiva, enriquecimiento funcional local en el entorno genómico. Esto es una cosa que yo desarrollé en el doctorado, pero que la apliqué a eucariotas, y la idea es muy sencilla. Si nosotros representamos a un genoma, así como una cuenta de rosarios de genes, donde cada uno de estos cuadraditos es un gen, y estos colorcitos representan funciones, de algunos de esos genes nosotros conocemos sus funciones, y la mayoría no. La idea es centrarnos en un gen, definir una ventana de cierta cantidad de genes, y a esta lista de genes que está dentro de esa ventana, calcularle el enriquecimiento funcional, que esencialmente es calcular si las etiquetitas violetas están acá respecto al resto del genoma, si acá están de alguna manera o desconcentradas, digamos, excluidas de forma preferencial. Esa es la idea del enriquecimiento. Entonces, considerando todas las funciones biológicas, o muchas funciones biológicas, muchos posibles colorcitos y muchos tamaños de ventana, uno construye una matriz, que le llamamos matrices de paisaje funcional, Functional Landscape Array, FLA en inglés. Entonces, la idea es que esta matriz captura de alguna forma el paisaje, si uno separa en un gen, qué es lo que hay alrededor, a un radio variable, desde el punto de vista funcional, que hay sobre representado. Y la hipótesis es que los genes que tienen las mismas funciones, no sé, los amarillos, se parecen en términos de esta matriz. Estas matrices tienen ciertas características que son parecidas cuando los genes tienen la misma función. Que es una hipótesis que no es descolgada, se puede argumentar mucho a favor de esa hipótesis en base a la bibliografía. Los genes no están distribuidos en los organismos eucariotas al azar, aunque hasta hace no mucho tiempo siempre se consideraba que sí, que los genomas procariotas estaban muy ordenados en operones y bla, 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 pero los organismos eucariotas nunca nadie le da pelota, mucho caso a la manera en que están ordenadas y distribuidas las funciones. Entonces, esto yo lo probé en eucariotas, y la idea ahora es aplicar esto en procariotas, donde tiene todo el sentido que funcione. Y es una variable predictiva que se basa en el conocimiento existente y que es independiente de la secuencia.
La otra variable que planeo utilizar es parecida, enriquecimiento funcional del entorno proteómico. ¿Cuál es la idea? La interactómica de marcado dependiente de proximidad es una técnica que lo que hace es asociar una enzima a una proteína de interés en un contexto de célula viva y después, expuesto al sustrato de esa enzima, se marcan de manera covalente con biotina, por ejemplo, las proteínas que están cerca de la proteína de interés. Y eso después permite extraerlas y obtener, espectrometría de masa mediante, listas de proteínas que están cerca, muy cerquita, en la proximidad de una proteína de interés, en el contexto de una célula viva y en una condición en particular. ¿Sí? Entonces, esto lo está obteniendo estas listas de proteínas, que acá ya están dibujadas como un grafito, pero en realidad es una lista, centradas en una proteína de interés. Son interactomas que la UIPA está produciendo ya hace un tiempo, es una técnica que puso a punto Azalia en el laboratorio durante su doctorado, Azalia Rodríguez. Entonces mi idea es utilizar esas listas, empezar a utilizar eso como desarrollar una manera de usar eso para hacer predicción de función de genes. ¿Ah? No, para el otro lado. De forma muy esquemática, la idea es, estos grafos tienen proteínas en común, lo cual nos permite empezar a unificarlos y empezar a conformar un grafo de proximidad más general del lugar donde estamos interesados. ¿Tá? Además, la técnica eventualmente permite tener información de en qué parte de la proteína se une la biotina, entonces eventualmente se podría sacar también información de la orientación de las proteínas en ese grafo. Una vez construidos esos grafos, los vamos a anotar con datos disponibles en bases de datos públicas. Hasta ahora todos mis artículos fueron con datos públicos, nunca generé un solo dato, hay datos para trabajar, muchísimos. Entonces, anotar este grafo con todo lo que se sabe de cada uno de estos puntitos, que son proteínas que están próximas a las proteínas de interés, y después en esos grafos utilizar aprendizaje no supervisado para aprender a partir de los datos una representación de un grafo de proximidad. Ahora cada una de estas proteínas va a tener un lugar acá en el genoma, y si yo me paro acá voy a poder construir una matriz similar a las que les mostré recién, pero construida a partir de este grafo y utilizando toda la herramienta y la algoritmia de la teoría de grafos y del análisis de grafos, que es un mundo aparte. Entonces, como estrategia general, lo que vamos a hacer es, si tenemos ahí el genoma, a cada gen le vamos a asociar sus matrices de paisaje funcional, sus grafos de proximidad. Vamos a calcular eso y además le vamos a asociar toda la información que consideremos relevante y que encontremos disponible, y se las vamos a hacer esto a lo largo de todo el genoma. Después vamos con los genes que ya sepamos, que ya se sepa con evidencia experimental que están asociados a algún proceso de interés, que ahora después les voy a decir cuáles son en particular. Vamos a entrenar modelos de inteligencia artificial, que hay una enorme diversidad, desde los random forest a los SVM, que son cosas que tienen 30 años y que siguen funcionando perfectamente bien cuando tenemos pocas cantidades de datos. Redes convolucionales, redes en grafos. Nunca se sabe cuál de los algoritmos, cuál de los métodos puede funcionar mejor para un problema, entonces típicamente uno prueba todo y ve cuál le funciona mejor. Hay un abanico de opciones. En realidad, además, muchas veces lo que pasa es que en este tipo de problemas donde la cantidad de instancias a predecir son pocas, no sé, por ejemplo, estamos hablando de 100 genes, 200 genes. En ese tipo de cosas no hay grandes diferencias en la performance entre los modelos, y los mejores modelos de aprendizaje profundo muchas veces ni siquiera se pueden usar, ¿no? Entonces el foco no va a estar allá. Con esos modelos vamos a obtener anotaciones computacionales, aplicando esos modelos a los genes de función desconocida, y ahí vamos a cerrar el ciclo, vamos a tener listas de candidatos a validación experimental
y eventualmente vamos a hacer crecer la parte verde. Entonces, los dos procesos biológicos que yo propuse, en los que me propuse centrar en el proyecto de Adjunto Senior son estos dos: la división y elongación de micobacteriales y la motilidad de espiroquetas. Son dos procesos que tienen una fina coordinación espacial y temporal, que tienen importancia biomédica e industrial por distintos motivos, que están en el centro de dos líneas de investigación del instituto. Para ambos procesos se están obteniendo interactomas de proximidad de proteínas involucradas en estos procesos y se van a seguir obteniendo. Y la validación experimental de candidatos obtenidos por otros métodos y los que eventualmente obtengamos acá, también es algo que se viene haciendo y que se va a seguir haciendo en esto. Entonces, muy brevemente, elongación y división celular en micobacterias. La división y la elongación en bacterias, se sabe mucho de esto a partir de estudios en organismos modelos, en bacilos modelos como coli o subtilis, organismos bacilos, muy estudiados, donde se conocen un montón de proteínas que están involucradas en estos procesos, pero en micobacteriales, que es un grupo que incluye a Mycobacterium tuberculosis, bueno, el agente causal de la tuberculosis, que es el principal agente, la principal causa de muerte por un único agente infeccioso en el mundo. Sigue siendo, voy a abrir un poquito acá, solo desplazado por el COVID un año, pero sigue siendo un problema global de salud. El Corynebacterium glutamicum, que es una bacteria que se utiliza para la producción industrial de aminoácidos. Bueno, la división y la elongación en micobacteriales todavía no se sabe mucho. Hay muchas de estas proteínas que acá no están presentes, que no tienen homología de secuencia. Tiene características particulares este proceso. El elongasoma está en los polos, la división el divisoma se ensambla de otra manera. Entonces hay un montón de diferencias. Esto es una línea de trabajo de investigación de la UIPA hace mucho tiempo, en colaboración con la gente de bioinformática del instituto, en colaboración con el Laboratorio de Microbiología Estructural de Pasteur París. Vienen trabajando en esto y publicando en esto, identificando componentes de estos procesos hace tiempo. Esto lo puse acá. Mi propuesta era meterme en esta línea de trabajo y lo que logré hasta ahora fue un fondo Clemente Table para trabajar en este tema, exactamente en esta línea, a fin del año pasado, lo que nos ha permitido hacer un llamado que cerró el otro día y que vamos a incorporar una persona para trabajar en este tema. Estamos empezando a definir los primeros grafos, estamos empezando a trabajar en esto ahora. El otro proceso que vamos a abordar en el marco del proyecto es la motilidad de espiroquetas, con Sonia, con Alejandro. Bueno, hace poco Sonia presentó, esto es una cosa fascinante. Tiene muchos puntos de contacto, el flagelo en bacterias también está muy estudiado, se conoce bastante bien, todas sus partes, está bastante conservado, pero en espiroquetas tiene muchas particularidades y además tiene esta cosa que es insólita, que el flagelo no sale para afuera de la pared celular, sino que queda entre medio de la pared de peptidoglicanos y de la membrana externa, va como por ahí adentro. Las tienen esta forma, probablemente en parte consecuencia de eso mismo, y nadie entiende muy bien cómo se mueven, qué es lo que pasa ahí. Hay un montón de piezas faltantes en este puzzle y la idea es justamente también de acá se van a obtener interactomas de proximidad. La idea es estudiar, identificar genes candidatos a estar involucrados en este proceso. ¿Qué espero obtener con esto? Bueno, por un lado, métodos y flujos de trabajo para integrar interactómica espacial a la notación funcional computacional, que van a ser aplicables a otros organismos o fenómenos biológicos, potenciando la capacidad analítica de la UIPA y del instituto en general, me parece. Catálogos, listas de genes que estén muy probablemente involucrados en ciertos procesos biológicos que pueden dar lugar
a experimentos concretos, a cosas concretas para hacer. Mejorar la notación funcional de estos organismos, en términos generales, mejorar la notación computacional de organismos que están muy pobremente anotados. Consolidar una línea de investigación que es innovadora en la región, que es inherentemente transversal y colaborativa, que es muy barata, puse esto acá, es todo gratis, es todo gratis. No hay que pagar nada. No se precisan reactivos, no se precisan... son todas herramientas, no hay software privativo, es todo gratis. Y tienen potencial de captar estudiantes de formaciones muy diversas, muy distintas, que me parece que está bueno. Lo puse acá, no sabía muy bien dónde ponerlo. La vida es dinámica, el futuro es incierto, así que uno va abriendo un montón de cosas y en el camino yo fui estableciendo otras cosas que van a seguir formando parte de mi trabajo ahora como investigador adjunto. Entonces, ya lo mencioné, con el Laboratorio de Evolución Experimental de Virus estamos junto con Álvaro dirigiendo a Ramiro Pérez, que está haciendo su maestría en informática. Él está intentando identificar el origen hospedante de secuencias de virus de influenza, desarrollando variables predictivas derivadas de la secuencia, pero no la secuencia en sí. En colaboración con Patricio Yankelevich, que es el jefe de la plataforma de bioinformática del IBIOBA, Max Planck de Buenos Aires, que fue uno de mis coorientadores de doctorado. Ahora estamos dirigiendo la tesis en bioinformática de Javiera Quirós, que ella está haciendo una tesis un poco más técnica, no está centrada en ningún proceso en particular, sino que está haciendo un análisis comparativo de arquitecturas de aprendizaje profundo para predecir términos Go en drosófila a partir de datos de bulk y single cell de RNA-seq. Está ahí probando distintas arquitecturas y ver distintos datasets, distintas arquitecturas y ver si en general, considerando centenas de términos Go distintos, cuáles funcionan mejor. Con el Laboratorio de Biología de Gusanos, dirigimos la tesis de maestría en bioinformática de Sofía, que la defendí hace poquito. Ella ahí, su proyecto era involucrar genes involucrados en la fosforilación oxidativa de ciélegas. Ahí, bueno, ella ya defendió su tesis, está ejecutando un proyecto CSIC de iniciación, donde la idea es testear experimentalmente algunos de los genes candidatos que encontró durante su tesis. Y tenemos un proyecto transversal con Florencia y con Laura, Laboratorio de Genética Molecular Humana, ¿está bien? Y Laboratorio de Biología de Gusanos, donde la idea es enfocarnos en el proceso de la cilia primaria. Pasa lo mismo, es una cosa donde faltan muchas piezas y hay muchos datos. Y bueno, ahí la idea es trabajar con células en cultivo, ratón y ciélegas y buscar genes ahí. También está previsto incorporar 2 estudiantes de grado acá. Está puesto en el proyecto transversal, así que nos deberían dejar hacerlo. Y bueno, está, ahí terminé. Quiero agradecer a la UIPA en general, a toda la UIPA, a los viejos y nuevos amigos del instituto, y quiero agradecer en particular a Alejandro, a Gustavo y a Rosario, y sobre todo a Rosario, que me abrieron las puertas, me ayudaron de distintas maneras en distintos procesos. Insistí para entrar acá, perdí un montón de llamados, perdí 2 veces llamado a postdoc, me ayudaron de distintas maneras, pero lo logré. Y bueno, así que muchas gracias.